Señal directa. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Mire, debido al aumento de casos de sarampión en el estado, la Universidad de Guadalajara abrió 3 módulos de vacunación contra esta enfermedad. Para hablar del tema, saludamos con muchísimo gusto y le damos la bienvenida. Se encuentra aquí en el estudio con nosotros el doctor Jaime Andrade, vicerrector adjunto académico y de investigación de esta casa de estudios. Doctor, es un placer que esté con nosotros. Muchas gracias. Muy Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Pues, ¿qué fue lo que encendió las alertas en esta casa de estudios en la Universidad de Guadalajara para abrir estos módulos de vacunación, tal y como lo hizo también cuando estuvimos en pandemia de COVID-19? Bueno, desde hace algunos meses en diferentes partes del mundo, no solamente en Guadalajara ni en Jalisco, se empezaron a dar un incremento en el número de casos de sarampión, brotes en grandes ciudades como por ejemplo Nueva York. Y esto básicamente ante una enfermedad de alta transmisibilidad como es el sarampión, pues alertó no solamente a la Organización Mundial de la Salud, sino a la Organización Panamericana de la Salud, de que esto se debía particularmente a un descenso en la tasa de vacunación en los diferentes sistemas de salud. Y México no fue la excepción, y tarde que temprano ante esta migración, estos viajes que existen en las poblaciones, pues llega en un primer momento a Chihuahua, en donde por cuestiones ahí culturales, de que hay gente que no se vacuna, o en unos otros países como Estados Unidos y Canadá, que hay un grupo de gente antivacunas, pues se caen las tasas de vacunación. Para que no existan ningún caso de sarampión se requiere que haya una tasa de vacunación del 95%. Y la Organización Panamericana de la Salud ha estimado que para las Américas estas tasas están por abajo del 70%. Y esto evidentemente hace que se generen brotes, y esto ante el incremento del número de casos de sarampión en diferentes zonas, Arandas, después Zapopan, después Guadalajara, incluso Vallarta ya hay algunos casos, se dio esta alerta de que la sala de situación nuevamente se pone en actividad ante la reemergencia del sarampión, y siendo una enfermedad cuyo control y eliminación de nuevos casos solamente es a través de vacunación, fue que nuestra rectora y la universidad puso a la disposición del sector salud todas las capacidades que tenemos, no solamente en infraestructura, con toda su red fría, con todos sus laboratorios, con sus hospitales, pero también con todos sus brigadistas, todos sus estudiantes pasantes de enfermería, de medicina, que podemos coadyuvar con el sector salud a intensificar la campaña de vacunación, particularmente en los grupos de menos de 15 años de edad, para poder eliminar o disminuir los casos. Oiga, doctor, los datos que acaba de dar me parecen interesantes. La recomendación es que la población, 95% de la población esté vacunada para evitar lo que ya estamos viviendo, pero estamos a un 70%. ¿Eso es en qué periodo? ¿Del 10 años a la fecha o de este año? Bueno, ahorita se supone que la vacuna efectiva es desde los 70, mucho más efectiva desde los 80. Todas las campañas de vacunación fueron muy efectivas con las campañas nacionales de vacunación que existían prácticamente hasta hace, digamos, 10 años que existían estas campañas. Entonces, poco a poco no se intensifican estas campañas. Algunas madres no acuden al refuerzo o a la primera dosis, y ahí va quedando un gap o una brecha de gente que no se va vacunando. Una primera vacuna trae una tasa de protección del 93%, o sea, las vacunas se ponen al año y al año 6 meses.
Pues una primera vacuna 93, una segunda 97. Pero ahorita en este brote, por las recomendaciones de que se empieza a vacunar desde los 6 meses. 6 meses. Pero ahí van a ser 3 vacunas, porque esa se considera una vacuna cero. Entonces, fue cayendo progresivamente. Uno, por cuestiones culturales, otra por cuestiones de la pandemia, otra porque había desabasto de vacunas en ocasiones. Y esa concentración que se tuvo particularmente para el COVID, pues hizo que no solamente en el caso de sarampión, sino de otras enfermedades bajaran las tasas de vacunación, ¿no? Pero tenemos suficiente vacuna, el secretario ha dicho que hay la suficiente cantidad de vacunas para volver a ser un país libre de sarampión. Y esto se tiene que lograr antes de febrero del próximo año, porque si no pasaremos a una lista de países que no han eliminado el sarampión. Doctor, actualmente quien cuenta con todo su esquema completo de vacunación respecto al sarampión, ¿no se contagia o es como el COVID, que con el COVID, a pesar de la vacuna, las personas sí se pueden contagiar? Obviamente, pues menos fuerte la enfermedad. ¿Qué ocurre con el sarampión? Y también, ¿qué sucedió precisamente con esos niños? Yo le platicaba el caso del mío, de mi chiquito, pues nos agarró en época de COVID, ya no lo llevábamos al pediatra y demás, y ahora que está ocurriendo esto, vemos su cartilla de vacunación y no estaba con la segunda dosis de vacuna. Habla uno también a los consultorios privados y están escasas, sin embargo, es importante decirle a la población que la Universidad de Guadalajara, que el sector salud, se cuentan con las vacunas. Sí. Bueno, miren, personas de más de 50 años, de hecho de más de 40 años, poco probable que vayan a tener sarampión. ¿Por qué? Porque o tuvieron sarampión, si uno tuvo sarampión, es como si se haya vacunado, la inmunidad es de por vida. Entonces, más de 40 o 50 años, o ya tuvieron sarampión o están vacunados, porque desde esa fecha ya había vacuna. En el resto de la población, se supone que deberemos de tener las 2 vacunas. Adicional a ello, quiero decirles que en 1991 a mí me tocó a tener una gran cantidad de personas con sarampión. Hubo un brote en el 91 muy amplio, entonces ahí se reforzó la vacunación y gente que era susceptible se infectó. Entonces, digamos que gentes de 30, 35 años, poco probable que les pueda dar sarampión por estos periodos, ¿no? Sin embargo, las recomendaciones son las siguientes. Si una persona adulta, digamos hasta los 50 años, dice, yo no sé si me vacunaron, no sé si me dio sarampión, ¿qué tengo que hacer? Aplicar la vacuna del sarampión. Si una persona de 18 años no tiene cartilla, no se acuerda si le dio sarampión, se pone una vacuna. Si un niño de 10 años o de 15 años tiene su cartilla, su mamá tiene su cartilla y tienen las 2 vacunas, ese niño está protegido. Perfecto. No hay necesidad de vacunarse. O sea, lo primero con lo que deberán de iniciar las mamás es de verificar la cartilla. ¿Tienen una vacuna? Que les pongan otra. No tienen ninguna vacuna, que les pongan las 2. No tienen cartilla, se les olvidó, se les perdió, hay que vacunar. Y esa más o menos sería el esquema. Y pues este esquema en este momento pues ya debe ir acompañado en personas adultas con la de influenza, la de neumococo y en la población general la de influenza. Entonces pueden aprovechar para ponerse 2 vacunas sin mayores problemas. Doctor Jaime Andrade, México tiene que estar libre de sarampión antes de febrero del siguiente año. Para que no considerarse libre, un país libre que erradicó el sarampión. Ajá. Jalisco está haciendo lo propio, la Universidad de Guadalajara, todo este gran esfuerzo en coordinación con la Secretaría. ¿Cómo ve a las otras entidades? Porque según tengo entendido, Chihuahua es donde hay más casos, ¿verdad? Se platican, hay comunicación, ¿hay optimismo de que se consiga esto? Sí, yo creo que, a ver,
Yo no lo vería tan complejo en términos de como el COVID que se mencionaba, porque pues había variantes, había factores que hacían que la enfermedad fuera más severa. Aquí el sarampión puede matar y puede causar complicaciones graves, ¿no? Pero aquí tenemos una vacuna altamente eficaz, ¿no? Que si tienes anticuerpos suficientes, no tienes la enfermedad. Entonces, el gobierno federal tiene una dirección general encargada de que se esté vacunando intensivamente en todo el país, no solamente en Jalisco. Aquí Jalisco me parece que tiene un sistema de salud robusto, que siempre ha sido un esquema robusto, y a pesar de que no estamos adheridos, por ejemplo, al IMSS Bienestar, me parece que tiene muchas capacidades en atención primaria y en atención de segundo y alta especialidad. Y me parece que tenemos una universidad que tiene más de 8 centros que tienen carreras de medicina, que tienen carreras de enfermería, que las vacunas pues, son muy fáciles de aplicar y que tenemos toda la capacidad de, junto con el equipo del sector salud, poder abarcar la totalidad de los susceptibles y poder llegar en poco tiempo a tener 0 casos de sarampión. Ahorita usted mencionó algo muy importante, doctor, que el sarampión mata y hablaba también de las vacunas de influenza y demás. ¿Cada año o cada temporada el sarampión va cambiando también como la influenza o como el COVID o es el mismo virus? Esto por una parte y por otra. Cuando nuestra compañera Rox ha traído precisamente el tema respecto al sarampión, Pina y yo le hemos preguntado, que nos acordábamos de cuando estábamos chicos, cuando alguien le daba varicela, nos metían a todos los hermanos, a todos los primitos para contagiarnos. Me dice que con el sarampión no se debe de hacer eso. ¿Qué recomendaciones le puede dar a los papás para que nos quedamos con esa idea? Sí, claro. Bueno, mire, hay diferentes tipos de serotipos de sarampión que tienen diferentes tipos de comportamiento, pero la vacuna le sirve, es para todos, ¿no? Ahora, tema de sarampión. El sarampión es una enfermedad que da fiebre, que da conjuntivitis, que da crecimiento de los ganglios y que después aparece una serie de lesiones rojas en la piel, tipo sarpullido, que empieza en la cara, en la cara y se extiende hacia el tronco. Eso sería el cuadro típico. Y un signo muy relevante es que tienen diarrea, ¿sí? Que los puede deshidratar. Pero pueden hacer neumonía como complicación grave y pueden hacer encefalitis, ¿sí? Entonces esas serían las complicaciones un poquito más severas. Pues el sarampión también tiene la característica de que es un virus que genera un bloqueo inmune. Un bloqueo inmune que se conoce como amnesia inmunológica. ¿Esto qué quiere decir? Como que baja el switch de las defensas para otras enfermedades. Y las dos que se han identificado más son tuberculosis y citomegalovirus, que es otra enfermedad viral que causa mononucleosis infecciosa en los niños y en otro tipo de personas. Y después, evidentemente, se recuperan. Entonces, la recomendación, si alguien tiene un niño en su casa con sarampión, es tratarlo de aislar, de que tengan cubrebocas, tanto el niño infectado como el resto de los niños que habitan, tratar de que no interactúen. Y la gente se va a dar cuenta que tiene sarampión porque generalmente el sarampión es contagioso incluso 4 días después de que aparece el exantema, o sea, el rash, que ese sería lo típico, ¿no? Entonces serían 4 días, ¿sí? Quizás 5 días. Pero también el tema es de que 4 días antes, cuando no tenía los síntomas, ya podía infectar.
Entonces, pero si tuvo poco contacto, bueno, pues lo ideal es no arrimar al otro para que le dé, como mencionaba, sino aquí es al contrario. Ay, lo que hacían nuestras madres y Sí, abuelas. sí. Oiga, doctor, ¿sabe a mí, también a Ceci, que nos pesó muchísimo? El primer caso de defunción registrado en Jalisco, una niñita de 11 meses, es terrible, porque con los reportes que también dimos a conocer, pues tenía una desnutrición tremenda. Entonces, pues yo también lo he dicho aquí, ¿qué clase de patrones tenemos para que a los jornaleros no les alcance para papillas para sus hijos? Claro. Eso por un lado. Y pues obligar, simplemente que sean seres humanos, ¿no? O sea, Claro. oye, tienes jornaleros que además son migrantes, ya vienen Claro. sufriendo de Guerrero y todavía tienen esta Claro. desnutrición tremenda. Es muy, muy complejo, que no debería. Pero lo que le quiero preguntar, doctor, después de esto que nos pesó mucho, ¿cómo va la afluencia en los centros de vacunación? Sí. ¿Solo están acudiendo personal de esta casa de estudios porque es abierta? ¿Pero qué reportes tiene? Ok. Bueno, mire, en torno a las muertes, sí, la OPS ha alertado a países de América sobre el incremento de mortalidad por sarampión en países latinoamericanos. Por ejemplo, en México van 25 niños que han fallecido por sarampión, mientras que en Estados Unidos solamente era uno, ¿sí? Entonces, condiciones como desnutrición, inmunosupresión pueden favorecer que fallezcan los niños, falta de atención oportuna, etcétera, etcétera. La Universidad de Guadalajara, en un primer momento, estableció tres grandes centros en las zonas más concurridas de alumnos, que fue el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas y el Centro Unitario de Tonalá, ¿sí? Incluyendo el Hospital Civil del Oriente. Más o menos por centro, en estos primeros 3 días hemos, en los 2 primeros días, 100 promedio por día, ya se subió a 150, pero sí la gente, uno tiene que ser proactivo, las brigadas tienen que ser proactivas, porque al centro de salud, al módulo que han establecido los centros, es como que a la gente le cuesta trabajo llegar, a los estudiantes les cuesta trabajo llegar, pero cuando se empieza a digamos, lo que se dice a salonear, pues las vacunas se acaban en menos de 1 hora, ¿no? Y la población general ha acudido, no como esperamos que podamos tener mayor afluencia para tener la cobertura, pero día con día está creciendo el número tanto interno como de la población general que solicitan la vacuna. Entonces, por eso es muy importante que nos ayuden a difundir. Hay mucha gente que no necesariamente ve las noticias. La universidad ha hecho una campaña intensa, tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Entonces, que sepan que si les queda más cerca es el Centro Universitario de Ciencias Exactas o de Ciencias de la Salud, acudan. Estamos vacunando a la población general y a partir de la próxima semana, y también por interés de la propia Secretaría de Salud, de las autoridades de salud, vamos a abrir el módulo del CUSEI, que sería el 4º módulo, y además con los brigadistas de la Universidad de Guadalajara, con el doctor Uriel Nuño, del doctor Alan, se están haciendo las itinerancias a las escuelas preparatorias de la Universidad de Guadalajara. Entonces son estos 3 módulos, el cuarto que se abrirá en el CUSEI y además también módulos itinerantes a diversas preparatorias. Doctor, ¿hasta cuándo estará esta campaña de vacunación y qué le puede decir a la sociedad que nos está viendo y escuchando respecto, no nada más de la vacuna de sarampión, sino en general? Ok, bueno, primero que
el plan que ha establecido el gobierno federal y en particular el gobierno del estado ha sido un plan a 90 días, que ya llevan 30 días, ¿sí? Para en 90 días poder tratar de llegar a una tasa de vacunación que supere el 95%. Las autoridades de salud han establecido que aquí en Jalisco la tasa de vacunación está cercana al 85%. Sin embargo, en los lugares donde se han presentado estos brotes, pues, la mayor parte de los niños o los adultos que han tenido vacunación, que han tenido sarampión, pues no tenían ninguna vacuna. Entonces, ¿cuál es la tasa de vacunación? No, creo que sería difícil ahorita podérselo decir, ¿no? Entonces, evidentemente yo aspiro, igual que las autoridades de salud, que podamos incidir ampliamente en estos próximos 60 días, pero si no se logra esa cobertura, pues se puede extender. O sea, al final de cuentas, lo que se quiere es no un paliativo para que desaparezcan los casos, sino realmente tener una protección en una enfermedad que es totalmente prevenible por vacunación. Esa sería la primera. La segunda, es muy importante que ante un caso de fiebre, con diarrea, con sarpullido en el cuerpo, acudan a evaluación por un médico a un centro de salud, una institución de salud, que evaluará el grado de diarrea, el grado de deshidratación posible, la severidad de la enfermedad, si tiene o no tiene neumonía, y determinarán si hay que hospitalizar o puede irse a su casa a recuperar con signos de alarma. O sea, no dejarlo así como que pues, tengo sarampión y pues hasta que se me quite, ¿no? Y finalmente, pues a la temporada de influenza, pues van a circular muchos virus, ¿no? Pues está el propio virus de la influenza, que hay vacuna que se está poniendo y que se debería de vacunar. Es recomendable que también se vacunen para COVID. Hay vacuna de COVID. Lo recomendable es vacuna. ¿Estas vacunas también las tenemos en Sí, la Universidad de Guadalajara, en estos módulos? No, ahorita nomás estamos... Sarampión. Sarampión e influenza en los módulos SISMA, que se llaman. Va a haber sincitial respiratorio, ha estado habiendo sincitial respiratorio, todavía no hay vacuna aquí en México para sincitial. Y pues invitar a toda la población de que existe una gran cantidad de enfermedades que pueden ser prevenibles por vacunación. Y que si no se vacuna la gente pueden retornar. Hay enfermedades como la polio, que también se creía erradicada del mundo, pero ha habido brotes, por ejemplo, en Irán, en países donde hay desplazados, migrantes, grandes desplazamientos de personas, países que han estado en guerra. Entonces se descuida la vacunación, se concentra en otros hechos, y esto puede hacer que retornen enfermedades que se creían controladas. Entonces, a vacunarse, existe una gran cantidad de vacunas, sí, gran cantidad de... a mí no me gustaría que regresara la meningitis, que ahora en niños es totalmente prevenible, la meningitis de los niños por hemófilos influenza. Entonces, hay para hepatitis A, hay para hepatitis B, claro, hay para virus de papiloma. Entonces, existe una gama de coberturas muy amplias. Así es, pues muchísimas gracias, doctor. Estaremos, por supuesto, dándole seguimiento y pues dando información al respecto, así que la invitación está hecha en los módulos de vacunación de la Universidad de Guadalajara. Agradecemos al doctor Jaime Andrade Villanueva, vicerrector adjunto académico y de investigación, por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa, 2 minutos y regresamos.